En este video vamos a realizar un análisis de posición del mecanismo de colisa. Primero lo vamos a modelar en Working Model y después de obtener sus ecuaciones basados en el método de álgebra compleja y el método analítico, resolveremos utilizando el comando de FindRoot y el comando de Solve, nativos de matemática. En realidad existen para este curso 4 mecanismos básicos. El mecanismo de 4 barras, en donde las incógnitas son θ3 y θ4, el mecanismo de biela, manivela y corredera, en donde las incógnitas son θ3 y xb, es decir, la distancia del punto 2 al punto B, el mecanismo de colisa, cuyas incógnitas son el ángulo θ3 para la barra AC y la distancia que hay del punto B al punto A. Esta barra se desliza a lo largo del bloque, que representa a veces un collarín mecánico. Esos mecanismos son de un grado de libertad. Finalmente, otro mecanismo importante es el mecanismo de colisa invertida. Aquí también, como en el anterior, la distancia del punto 3 es una distancia que varía, representada por R3, y el ángulo θ3 serían las dos incógnitas. La manivela pues se mide desde el eje X, situada en el punto 2. Bueno, ese sería el mecanismo de colisa. Y pueden observar que un movimiento que es puro rotacional se convierte en un movimiento para este punto de traslación y de oscilación. ¿Cómo se construyó este mecanismo? Bueno, primero vamos a generar un documento nuevo. Como ustedes saben, se debe de fijar los parámetros del área de trabajo. Vamos a eliminar la gravedad y vamos a cambiar las propiedades del integrador. En este caso, como habíamos acordado, manejaremos una milésima de segundo. Bueno, el mecanismo, si ustedes lo pueden observar, consta de una manivela y de una colisa de longitud mayor que el de la colisa. Hay un punto sobre el eje de las X que denota un par cinemático de rotación, en donde alrededor de ese par rota este bloque. Bien, vamos a modelar primero la manivela. La manivela la vamos a definir con una longitud de 2 metros y vamos a utilizar los point element para restringirla. Vamos a enviar a 3 apitercios y después vamos a colocar un point element en 5,0. Vamos a dibujar un rectángulo. Ese rectángulo tiene que estar anclado y debe de rotar, entonces vamos a rotarlo y voy a orientarlo. Bueno, vamos a dejarlo así a 0 radianes y vamos a construir una colisa de 10 metros, igual de la misma altura de punto 3, y lo que vamos a hacer es anclar una ranura. Estas ranuras permiten el deslizamiento. Aquí está la muesca, traten de que sea la línea de simetría. Y vamos a colocar ahora un Square Point Element, que se utilizan precisamente para generar un par prismático, es decir, un par de deslizamiento. No voy a utilizar el centro de masa, voy a utilizar esta muesca para colocar el Square Point Element, y selecciono con la tecla Shift la ranura y voy a realizar el ensamble. Si se dan cuenta, este mecanismo Control Z, va a rotar sobre su propio eje, pero también tiene la posibilidad de rotar. ¿Por qué hago este movimiento? Bueno, porque si ustedes observan en la figura, el punto A, o más bien la dirección del punto A, el ángulo se mide con el ángulo θ3 desde el eje positivo de las X. Por esa razón roto la barra, es decir, este punto es el que debe de ir ensamblado a este otro. Entonces lo roto para aproximarlo solamente y coloco dos point element, uno aquí y el otro en el extremo,
y utilizo la tecla de Join. Bueno, este bloque podemos irnos al menú de persiana Object y pedimos que lo mueva al frente para que tenga un aspecto mejor. Tenemos el mecanismo aquí, voy a correrlo para ver qué mensajes marca de error y podemos observar que está la línea de tiempo corriendo. Lo voy a detener y voy a colocar un motor. Este motor lo voy a colocar en modo de velocidad. Los motores pueden configurarse en modo de velocidad, de torque, de rotación, de aceleración o en función de los parámetros eléctricos y físicos del motor. En este caso, como estoy haciendo un análisis de posición, voy a hacer que el motor gire a velocidad constante a 1 radian sobre segundo, de tal forma que cualquier valor de posición multiplicado por la velocidad va a ser siempre el mismo. Ese es un pequeño truco para darle movilidad al mecanismo en un análisis propio de posición. Ok, aquí me faltó fijar el tiempo de simulación a 5 segundos. Vamos a aprovechar después de fijarlo. Vamos a medir la posición rotacional. Doble clic para tener el valor numérico. Seleccionamos la colisa, medimos posición rotacional también de la colisa y bueno, aquí nos faltaría medir la distancia de este punto, del punto B al punto A, según la figura, y esa sería la coordenada R3. Si se dan cuenta, esta coordenada se mide sobre el sistema de la base local, el vector de la base local que está rotado con respecto a la base fija. Entonces es una medición sobre un marco móvil. Es como si nosotros pudiéramos medir esta posición parados en el sistema de coordenadas local, móvil. Bueno, como Working Model no da esa información, Working Model lo único que da son todos los valores referidos al sistema de coordenadas inercial X, Y. Entonces voy a medir la posición del punto A. Bueno, vamos a ver si podemos medirla así. Si no, podemos utilizar un point element como referencia y medimos su posición. Esa posición naturalmente va a estar en coordenadas X y Y. Y bueno, vamos también a medir el tiempo y vamos a correr la simulación. Una vez que corrimos la simulación, rebobinamos con el botón de reset y bueno, tenemos que el ángulo de la colisa es de 2.73 radianes y la posición como data adicional del punto A tiene estas coordenadas. Bueno, antes de concluir quiero probar un truco para medir la posición del punto A desde el punto B. Para ello, recordando que colocamos aquí un point element de referencia, voy a colocar otro point element aquí en este punto. Y con la tecla de Shift voy a seleccionar ambos puntos y voy a irme al menú de persiana Script y hay un comando que se llama Measure Between Two Points o Between Points. Aquí aparece este valor y voy a verificar si pudo medir la distancia y parece que sí. Obviamente esa distancia del punto A al punto B es variable, R3 es una incógnita, es una función en el tiempo, por esa razón varía sus valores. Entonces hasta aquí voy a terminar este video, solo para mostrar la forma en que se puede modelar este mecanismo. Y bueno, el valor que se supone que es el correcto es de 4.359 metros para una posición inicial de pi tercios.